Bienvenidos al episodio 16 de Política, Filosofía y Economía. Veíamos ayer la evolución del PP, desde su nacimiento en el año 77 con Fraga hasta la crisis de la guerra Casado-Ayuso y la llegada de Feijóo hace un año y medio a la dirección del partido. Bien, muchos de vosotros me decíais que por qué no hablamos del PSOE, los escándalos del PSOE, las mentiras de Sánchez, etc. Bueno, pues habrá que hablar del PSOE. Lo hemos dejado un poco para el final, de los cuatro grandes partidos, quizá un poco por educación, ya que es el partido que está en el gobierno. Bien, no me resisto para hablar del PSOE a retroceder unos cuantos años en la historia, y para algunos de vosotros os sonará chino porque no habéis nacido o erais pequeños, pero realmente lo que ocurrió en España los últimos años del franquismo y los primeros años de la llegada de la democracia son fundamentales para entender la situación política actual. Sobre todo el bipartidismo, el bloquismo que hablamos ahora entre la derecha, representada por el PP, y la izquierda, representada por el PSOE. Bien, ¿qué ocurría en los últimos años del franquismo? Bueno, pues os voy a dar una serie de datos o hechos irrefutables, no opiniones ni especulaciones. Los hechos y los datos son los siguientes. El franquismo pues nace, digamos, con la victoria del Frente Nacional, liderado por Franco, el año 39, y vive sin ningún problema hasta el año 75. Cuando digo ningún problema me refiero a que no hay ningún momento que el régimen peligre o la vida del dictador esté amenazada. Franco muere en la cama y muere de viejo. Pero antes de morir, pues ya estaba viejo. Y evidentemente la gente que tenía unas ciertas inquietudes políticas, pues ya estaba empezando a moverse, a preparar el terreno para ver qué pasaría después. El año 73 es un año muy importante. ¿Por qué? Franco está muy debilitado y él decide ya depositar toda su confianza en la persona que era su amigo y el máximo, digamos, la máxima autoridad entre los militares. Hablo del almirante Carrero Blanco, un hombre muy religioso, de misa diaria, que al final recibe de Franco el puesto de jefe de gobierno. Jefe de gobierno en un momento donde el jefe de Estado estaba muy debilitado, pues era importantísimo. Como sabéis, y hay series de televisión que lo cuentan mejor que yo, Carrero Blanco es asesinado en un golpe espectacular en Madrid frente a la embajada americana. Algunos operarios de ETA o agentes de ETA pues están allí, hacen un socavón en un sótano, lo colocan en centro de la calle y aquello, cuando pasa el coche a la salida de misa, estalla el coche blindado, vuela 11 metros en el aire y cae en el edificio aledaño. Un atentado de estas características no ha ocurrido nunca en España con esa precisión técnica, y mucho menos en el año 73, 4 matados, vamos a decirlo así, o 4 terroristas. No tenían la capacidad técnica, ni la ingeniería, ni el conocimiento de las cargas explosivas para poder dirigir una carga de una forma tan perfecta, vertical, hacia exactamente el punto por donde pasaba el coche. Bueno, no vamos a especular aquí mucho más allá de eso. El que esté interesado, hay libros, etcétera. Nosotros tenemos información porque tenemos acceso en este canal tuvimos acceso a los que fueron jefes de la lucha antiterrorista del año 73 y el 75. No hay ninguna duda entre esas personas. Y hablo del coronel jefe de la Guardia Civil que luchaba contra el terrorismo. Hablo del general Santamaría, que era el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, etcétera. Bien, aparte del asesinato de Carrero, también es importante saber que Carrero a su vez tenía su mano derecha. El hombre fuerte de Carrero Blanco se llamaba Herrero Tejedor, era un hombre del Opus Dei, supernumerario, que en un viaje con su chofer en una llanura de Castilla a León, de repente un camión que estaba aparcado fuera de la carretera decide, en el momento que pasaba a toda velocidad el coche Herrero Tejedor, el camión decide atravesarse y se estampa el coche de Herrero Tejedor contra ese camión en un accidente que algunos de sus hijos han calificado como muy sospechoso, y muere también Herrero Tejedor. Es decir, que tenemos a Franco en la cama moribundo, al almirante Carrero Blanco asesinado de una forma muy espectacular,
y a la mano derecha de Carrero Blanco, fallecido en un extraño accidente de carretera. El siguiente en el escalafón franquista y del régimen y hombre de Falange, en ese momento pues, director de Radio Televisión Española, era un joven Adolfo Suárez. Adolfo Suárez también se había hecho del Opus Dei por aquello de que su jefe era Herrero Tejedor, que era del Opus Dei convencido, y Suárez pues yo creo que se hace el Opus Dei no convencido, sino porque bueno, era una forma de medrar en aquel régimen ya franquista moribundo. Como digo, Suárez junto con el rey Juan Carlos deciden hacer la transición y deciden hacer una transición hacia la democracia y una monarquía parlamentaria. Esto es considerado por la derecha dura franquista como una traición de Juan Carlos y de Suárez, y es cuando deciden crear Alianza Popular, que contamos en nuestro episodio anterior, y veamos qué pasa en el lado izquierdo. En el lado izquierdo básicamente estaban ocurriendo dos cosas. El Partido Comunista en la clandestinidad, apoyado por Moscú, no olvidemos que Santiago Carrillo vivía en Moscú, con fondos, etcétera, pues fue el único partido que realmente tenía actividad clandestina para luchar contra el franquismo. El resto, digamos, derecha, centro, socialistas, pues no estaban ni se les esperaba en esa lucha política. Bien, como decía, tenemos un sistema occidental en aquel año 73-74, no olvidemos que todavía estaba la Guerra Fría, los dos grandes bloques en el planeta, Estados Unidos, la URSS, la OTAN frente al Pacto de Varsovia, la escalada brutal nuclear, es decir, había tensión y evidentemente lo que pasara en España era importante para este mapa geopolítico. Y los dueños o los jefes del sistema evidentemente dirigían esa transición. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente desde Alemania, un poco también desde Francia, pero desde Alemania se tutela esta transición. Y hay dos fundaciones muy importantes alemanas. Una vinculada al Partido Demócrata Cristiano Alemán, al CSU, el partido de Bavaria, fuerte, se llama la Fundación Hanns Seidel. Esta fundación ayuda mucho a la gente, digamos, de la órbita de Fraga y de otros partidos o de otros movimientos que acabaron constituyendo Alianza Popular, que a su vez crea una fundación en España que se llamaba Cánovas del Castillo. Aquí en este canal conocemos bien la Fundación Cánovas del Castillo y esa vinculación que tenía con la Fundación Hanns Seidel. Entonces había cursos de formación, intercambio de ideas, jóvenes talentos pues, de Alianza Popular en esa época iban a cursos en Alemania. Y mientras eso ocurría con Alianza Popular, lo mismo ocurría en la izquierda, con más, si queréis, salsa interesante. Una vez muerto Franco, el apoyo de la fundación, en este caso del Partido Socialdemócrata alemán, liderado por Willy Brandt, os sonarán a los mayores en este canal ese nombre, Willy Brandt, que luego le sucedió Helmut Schmidt. Pues estos dos grandes líderes alemanes tenían otra fundación, la Fundación Eber, y esta Fundación Eber en Alemania es la que financia, da cursos, intercambio, etcétera, con los jóvenes socialistas. Antes de morir Franco, ya desde el año 72-73, hay movimientos en el Partido Socialista. Partido Socialista Obrero Español, partido histórico, fundado un poco antes, digamos, de la Guerra Civil, está en el exilio en México, con sus líderes históricos, sobre todo Llopis. Pero hay jóvenes andaluces, y no solo los andaluces, sino que hay un grupo de socialistas vascos, liderados por Nicolás Redondo, hay otros en Madrid, y hay un grupito menos importante en Cataluña, sobre todo los importantes, digamos, que eran los socialistas de Madrid y los socialistas vascos. Bien, pues estos socialistas viajaban a Francia con cierta periodicidad y el año 73 hay un congreso en Suresnes, cerca de París, y allí que van pues, todos los socialistas de España y entre otros pues, Felipe y Guerra con su cochecillo desde Sevilla, cruzando España, Portugal, etc. Evidentemente la policía española, la policía secreta, como sabéis, la policía no es tonta, pues conocía perfectamente las actividades de estos personajes. Pero, como os decía, hay ya un plan, hay una hoja de ruta escrita donde estaba decidido
que después de Franco tenían que venir la democracia a España y por tanto el PSOE, la izquierda y la derecha estarían llamadas a gobernar en algún momento este país y tener una democracia homologable a lo que existía en Alemania, en Francia, en Italia, etc. Bien, pues Felipe y Guerra, jóvenes sevillanos, en Suresnes se encuentran con la sorpresa de que el que debería haber liderado el PSOE, el que tenía más prestigio, etcétera, que era Nicolás Redondo, decide nominalmente, discrecionalmente, proponer a Felipe como al secretario general, Felipe González. Y ya el año 74, incluso en abril de 75, es decir, prácticamente en los últimos meses del franquismo, Felipe González es invitado a ir a Bonn. Bonn era en aquel entonces la capital de Alemania. Recordar que Berlín todavía estaba dividido entre, digamos, el bloque soviético y el bloque occidental, y la capital de Alemania estaba en Bonn. Pues Felipe González es invitado a una reunión muy importante en abril del 75 en Bonn por Willy Brandt. Es decir, que ya los socialistas alemanes acogen, bendicen a Felipe como el sucesor del socialismo español y llamado seguramente a gobernar en España en algún momento. Bien, todo esto es importante, quizá algunos pues no lo sabíais, no lo recordabais, los más jóvenes evidentemente no lo habéis vivido, pero que sepáis que aquí las cosas no salen de la nada, como setas. En política no suele haber casualidades y casi todo tiene una historia, gente que apoya, gente que financia y gente que lidera. Bien, esta es la historia del socialismo hasta el año 77, que son las primeras elecciones, donde evidentemente triunfa la UCD, ese partido mayoritario de pues, casi todo el mundo, digamos, moderado, centro-izquierda, centro-centro-derecha, que quería una transición pacífica, no quería líos, y sobre todo que estaba tutelada por el rey y por Adolfo Suárez, pues gana UCD, Suárez es el presidente, pero ya pronto, en el año 82, Felipe y Guerra arrasan, se hacen una mayoría absoluta brutal que nadie ha tenido nunca más en España desde entonces, más de 200 diputados, y ese fue el rodillo socialista, que termina por la corrupción sistémica del aparato. Es decir, hay tanta corrupción en España durante tanto tiempo que al final la oposición de Aznar consigue derribar al PSOE y finalmente Aznar llega al poder en el 96. En el PSOE pasan muchas cosas al perder el poder, muchas crisis. Ellos sí tienen una cierta democracia interna, muy menor a la democracia americana, pero hay unas ciertas primarias con una serie de condiciones y es verdad que a veces han llegado a tener hasta 4 candidatos. E incluso peleas entre el aparato del partido, el secretario general del partido y el candidato a las primarias, como ocurrió con Borrell, que llegó a ser candidato para presidente de gobierno. Todas esas crisis el PSOE las gestiona regular, el PP consigue la mayoría absoluta, y en el año 2004, cuando todas las encuestas daban que iba a haber una repetición del triunfo del PP, ya no con Aznar, que había decidido pues ser un gurú atlantista con Bush y había dado paso a dedo a su escogido Rajoy, ocurre el atentado del 11M. Rubalcaba lo gestiona con muchísima astucia e inteligencia. Acebes y Aznar yo creo que lo gestionan mal y nos mienten, y ZP insospechadamente llega al gobierno. ZP evidentemente los últimos años de su mandato pues es un desastre, niega la crisis, tiene que reformar al final la Constitución porque se lo imponen directamente desde Alemania, es decir, queda muy mal con los suyos, queda fatal por la derecha. En la derecha pensaban que ZP era lo peor de lo peor, no puede haber nada peor, ahora quizás se arrepientan de sus palabras, y el PSOE pasa otra vez a la oposición, al duro frío de estar en la oposición. Y de nuevo, por los fallos garrafales de Rajoy, en este caso por la corrupción otra vez, igual que le ocurrió en los últimos años al PSOE de Felipe, en este caso a Rajoy, pero muy pronto, pues le comieron los casos de corrupción y al final incluso algunos jueces llegaron a condenar al Partido Popular. Sánchez plantea una moción de censura que no tenía en principio las cartas para ganar, pero la gana. Y así llega Sánchez al poder en el 19 con una minoría exigua, pero consigue hacer un gobierno que fue criticado incluso por algunos compañeros socialistas. De hecho, Rubalcaba, que no apoyó a Sánchez en sus primarias para la Secretaría General, le llamó el gobierno Frankenstein,
Bueno, quizá en España no estábamos acostumbrados, de hecho no lo estábamos desde la democracia, a tener un gobierno de coalición, pero empezamos a acostumbrarnos. Y 4 años después, pues ya conocéis la historia, vuelve a haber elecciones, Sánchez en este caso incluso saca menos diputados que Feijóo, no demasiados menos, saca 121, y cuando mucha gente en la derecha pensaba que no iba a llegar a 100, y Feijóo, que pensaba él y sus amigos y Michavila, que iba fácilmente a superar los 150 diputados, pues Feijóo sacó 134. Y en esa distancia pequeña entre el PP con 134 más su aliado Vox no llegaban a sumar la mayoría absoluta, Sánchez jugó muy en sus cartas del miedo y de alguna manera hizo un plebiscito de ¿qué queréis? A la derecha con la ultraderecha o a mí con toda esta banda de partidos, hasta 8 grupos, pero que somos, se llamaron, los progresistas, ¿no? Y así llega Sánchez, así mantiene Sánchez el poder. Y así os lo hemos contado y os dejamos hasta el próximo episodio. ¿Qué será? Yo os recomiendo no perderoslo y espero ser capaz de en 15 minutos hablar de la mentira en política, como le dijo Carlos Alsina a Sánchez, ¿por qué nos miente tanto, presidente? Y hablaremos de la mentira en política, si existe o no existe, cuánta mentira hay en política y por qué parece que en España mentir sale gratis. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.